4 de la mañana abrimos tiempo de tertulia con Martina Álvarez, directora de ventas para Iberia en Janus Henderson. Martina, bienvenida. Buenos días. También nos acompaña Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Bienvenido, Víctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y también Xavier Carulla, portfolio manager de Arca Gestión, que está con nosotros online. Xavier, buenos días, buen día. Antonio, y a los tres. Tenemos un movimiento de año. Bueno, enseñarnos fotografía. ¿Cómo veis la situación, Martina? Casi es mejor que entrar en detalles. Fotografía general, ¿no? Pues mira, es cierto que llevamos un comienzo de año que pocos hemos conocido comienzos de años como este, ¿no? Y yo creo que muchos nos estaremos preguntando en estos que iniciamos nuevo trimestre, ¿qué va a pasar con el cierre de año de aquí al nuevo trimestre? Bueno, pues lo que sabemos es que, como dicen los ingleses, hay muchos known unknowns, es decir, que sabemos que existen en los mercados financieros algunos elementos inciertos, pero son conocidos, sabemos cuáles son, como puede ser el conflicto en Ucrania, el precio del petróleo y de las materias primas, pero también la actuación de esos bancos centrales, ¿no?, que están haciendo políticas bastante innovadoras o por lo visto no vistas antes. Ante esos knowns unknowns, desde Janus Henderson mantenemos un posicionamiento cauto. En renta variable estamos infraponderados y buscamos empresas de calidad que sean capaces de navegar en esos momentos revueltos. Y en renta fija, aunque es cierto que hayamos aumentado la duración y algo de crédito de calidad, intentamos estar infraponderados en bonos de alto rendimiento y deuda emergente. Por tanto, esos known unknowns, lo que sabemos es que la volatilidad va a seguir aquí y seguiremos teniendo jornadas en rojo y jornadas en verde, ¿no? Pero sí que a medida que esos known unknowns o esos momentos de incertidumbre se vayan resolviendo, habrá oportunidades de inversión, pero hay que esperar unas semanas más. Víctor, unas semanas más. Ojalá fueran unas semanas. Yo creo que hay demasiadas incertidumbres en el mercado, ya no solamente en el plano macroeconómico, que desde luego, o sea, el deterioro continúa, sino que además las políticas monetarias nos están apretando cada vez más, retirando todo aquello que hizo subir los mercados y la confianza en el pasado. Y lo están haciendo a tal velocidad, digamos, que lo que nos meten es más miedo en el cuerpo. Y los mensajes cada vez son más agresivos. Ya sabemos que ahora tenemos que seguir todos los datos, que es lo que publican, como nos dicen los presidentes de los bancos centrales, y mientras esos datos, especialmente los de inflación, pues no giren, no den, digamos, tregua y empiecen a reducirse, no van a retirar los programas de subidas de tipos. Por lo tanto, el resto de mercados va a estar castigados mientras sí se mantengan. Me encantaría que fueran unas semanas. Nosotros creemos que se puede trasladar incluso no solo a este trimestre, sino el trimestre que viene, y por el camino, digamos, hay muchos borrones. ¿Te refieres al primero del 23? Primero del 23. Podrían continuar, digamos, esos datos de inflación y esas subidas de tipos. No sabemos muy bien, o sea, si atendemos y nos creemos lo que nos dicen los bancos centrales, es que no van a dejar de subir tipos hasta que la inflación no baje. Eso quiere decir que, bueno, pues vamos a estar de bote en bote, esperando cada vez que hay un dato, pues bueno, tomándolo los malos datos como buenos resultados, que es lo que hemos visto en el mercado. Todos los rebotes han dado por un mal dato macroeconómico, esperando que los bancos centrales aflojen. Después el discurso ha sido todo lo contrario. Ustedes no se equivoquen. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer porque mi objetivo es controlar la inflación. Entonces los mercados pues vuelven a corregir y estamos... mientras estemos en el mismo punto, estamos donde estamos. Xavier, ¿cómo lo veis en Arquia? Pues mira, bueno, está siendo un año bastante duro, ¿no? Con el Dow Jones menos 20, el DAX menos 25. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en Arquia es pues la construcción de nuestras carteras, pues, están orientadas pues en el largo plazo. Y sí que es verdad pues que después de que esclatara pues todo el conflicto en Rusia y en Ucrania, pues fuimos reduciendo pues, el riesgo, bajamos el peso en sectores tecnológicos y sector discrecional, pues, sobre todo en el lujo, que ya lo hemos comentado en varios programas vuestros. Pero bueno, pues ¿cuál es el problema o la paradoja que nos estamos encontrando? Pues que el sector de consumo estable, pues que lo ha hecho francamente bien. Pues bueno, pues lo que se está pasando pues es que hay un incremento de sus múltiplos, justamente pues con una revisión a la baja de sus principales métricas y básicamente serían ventas o márgenes,
unidos con una mayor tasa de descuento que utilizamos para descontar los flujos de caja para traerlos a valor presente, ¿no? En definitiva, pues creemos que este podría ser el próximo sector que podría sufrir en los próximos meses y estaríamos volviendo pues con lo que comento, ¿no? La paradoja de que tendríamos que incrementar otra vez en compañías pues con un carácter más cíclico y sobre todo pues el tema tecnológico, ¿no? Pues básicamente pues aquí es como lo vemos desde Arkia. Víctor, ¿cuál debe ser la estrategia para buscar rentabilidad atractiva en un mercado tan volátil como el actual? Actualmente lo que pensamos es que el recorte de los mercados lo que nos está dando son posibilidades de valoración atractivas en algunos activos, pero no en el mercado en general. Entonces tenemos que ser muy precavidos. Lo que estábamos viendo es valorando hasta qué punto, sobre todo en temas de tipos de interés, los bancos centrales van a cumplir los pronósticos y pensamos que ya están muy cerca. Si vemos lo que descuentan las curvas y el discurso de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, digamos, hay muy poco margen de subida más. Por lo tanto, creemos que si valoramos el riesgo y rentabilidad ahora mismo que tenemos en el mercado de bonos, los niveles actuales para nosotros ya empiezan a ser atractivos. Entonces, después de haber estado un año muy protegidos ante las subidas de tipos de interés, pensamos que ese ciclo está muy cerca del máximo y, por tanto, son oportunidades de entrada muy claras. Preferimos los bonos de gobiernos, especialmente desarrollados, Estados Unidos, Europa, incluso en la parte periférica estamos viendo ciertas tensiones que se podían aprovechar y creemos que, bueno, pues en caso de que se deteriore algo más la economía, siempre es bueno estar en bonos de gobierno. Por lo tanto, lo que hemos hecho es incrementar el peso en ese tipo de activo. ¿Con duraciones cortas o largas? El corto tiene unas oportunidades claras en cuanto a que, como vemos lo que descuentan las curvas, es que probablemente dentro de 12 meses cambie el sesgo de política monetaria y haya bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, se puede jugar ese tramo más corto de la curva, pero en general aumentando duración en todos los tramos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aumentando duración, entonces. Ir caminando. Martina, volatilidad, ¿qué hacer con carteras? Bueno, en este entorno yo creo que es fundamental mantener carteras globales diversificadas con un componente retorno absoluto, ¿no? Que en la última década se ha dejado un poco de lado porque estábamos en una tendencia de mercado alcista y ahora es cuando cobran más importancia porque descorrelacionan activas tradicionales, con lo que es fundamental tener ese tipo de estrategias. Pero sobre todo en el ámbito de la gestión activa lo que vemos es que estos datos macroeconómicos no impactan de la misma forma todo tipo de empresas, ¿no? Y si nos vamos al dato de inflación, por ejemplo, la subida del petróleo no impacta de la misma manera empresas de transporte que empresas tecnológicas. Y ahí está la labor del gestor activo, de identificar esas empresas. Si me preguntas, José Antonio, ¿dónde encontramos este tipo de empresas ahora mismo? Hay dos sectores donde sí que estamos viendo que pueden ser momentos interesantes, como es el sector de salud y el sector tecnológico. Por tanto, habrá oportunidades, pero es cierto que en este entorno hay muchos known unknowns y tendrán que ir resolviéndose para tener una clara tendencia alcista como en el pasado. Xavi, ¿cómo veis volatilidad para las carteras? Sí, bueno, es una buena pregunta y disculpa que me hago muy pesado con el tema del corto plazo, pero sobre todo sí que tenemos que tener una visión muy a largo plazo, ¿vale? Y así podemos capear bastante mejor pues, el tema de la volatilidad, ¿no? Lo que sí sabemos es que en el corto plazo es que hay compañías pues, que son líderes en el mercado y que tienen una posición financiera pues, muy sólida, ¿no? Con una caja neta o en otros términos pues sin deuda, ¿no? Y estamos hablando pues, de compañías que ya todos sabemos, ¿no? Google, Microsoft o Apple, ¿no? Por ejemplo. Y tienen estas compañías pues, un poder de marca brutal y muchos de sus productos pues, están incorporados en nuestro día a día, ¿no? Y de verdad, pues que es verdad que nos podemos equivocar, pues por ejemplo, hace unos años en Microsoft, pues estuvo el CEO Steve Ballmer, pues que casi da traste con Microsoft, ¿no? Pero gracias a Dios, pues se solucionó todo el tema, ¿no? Pero gracias a que tienen un colchón de dinero tan importante, la mayoría, bueno, pues las tres que estoy comentando, pues tienen en cuenta corriente más de 100.000 millones. Y esto la verdad es que nos da un colchón de seguridad muy importante. Y lo que voy a decir ahora mismo pues no es nada fácil, pero nuestra recomendación es tener una cartera diversificada, no en exceso, tener buen estómago para aguantar pues, este chaparrón que está cayendo y lo más difícil de todo pues, es hacer aportaciones periódicas en el periodo actual.
Creemos pues firmemente en Arkia que en estos momentos de estrés son los que tenemos que aprovechar y cualquier inversor que haga este tipo de aportaciones periódicas en la renta variable a largo plazo, pues va a tener rentabilidades más que decentes y va a superar pues la inflación a largo plazo. Geográficamente y viendo el camino hacia la recesión, ya con desaceleración económica muy marcada, pero todavía mirando a ver cuándo es el punto de entrada en la recesión, Xavier, geográficamente, ¿dónde? Pues Estados Unidos y Europa marcan un camino muy diferente, China también tiene un sesgo diferente. ¿Dónde geográficamente se puede mirar o hay que buscar calidad de empresas? Pues mira, de primeras todo cuenta bastante mal, ¿no? Pero geográficamente y ante un escenario de tanta incertidumbre como lo que estamos viendo actualmente, la preferencia, pues diríamos que es estar invertido en un mercado altamente líquido y donde estén cotizando los principales negocios, ¿no? Que son líderes a nivel mundial, y en este caso pues nos estamos refiriendo pues en Estados Unidos, ¿no? Y adicionalmente podemos mitigar la pérdida de rentabilidad de la renta variable americana con la revalorización del dólar, por lo que de momento seguimos desde Arkia pues no estamos cubriendo la divisa, ¿no? Por otro lado, pues sí que en Europa pues encontramos buenos negocios, ¿no? Como ASML, fabricante de máquinas de microchips, Hermès, Ferrari, Essilor Luxottica, por citar algunos ejemplos, ¿no? Pero claro, lo que está pasando es que hasta que no haya un control de la inflación por parte del Banco Central Europeo, se relaje de alguna manera el conflicto geopolítico que hay entre Rusia y Ucrania, y hasta que no haya una cierta seguridad a nivel energético, pues diríamos que no vemos una recuperación sólida de la economía europea. Y la entrada de flujos de dinero en Europa se está resintiendo pues, por todo este tema, ¿no? Y entonces pues nosotros estamos muy invertidos en Estados Unidos. Martina. También tenemos preferencia por Estados Unidos, claramente es la región global donde es más inmune a la actual crisis energética, pero hay otros factores macroeconómicos, ¿no? Como puede ser la salud financiera de las familias y de las empresas, el mercado laboral o también la Reserva Federal, que si bien es verdad que hasta que no controle la inflación no parará su senda alcista en tipos de interés, parece estar más cerca, ¿no? Con lo que tenemos preferencia por Estados Unidos en el momento actual. Dicho esto, lo que comentábamos, no dejan de ser generalidades, ¿no? Y sí que hay que ir buscando y tener ese papel de gestor activo, porque dentro de cada región habrá ganadores y perdedores también, y muchos. Pero parece ser que en Estados Unidos como que el entorno macro es más alentador que es en el resto de regiones. Víctor. También pensamos que en Estados Unidos, nosotros seguimos mucho lo que es el traslado de la inflación al final a los márgenes empresariales. Creemos que uno de los puntos más importantes, por ejemplo, ahora vamos a entrar en temporada de resultados del tercer trimestre, va a ser clave para conocer realmente el termómetro de dónde están los mercados. Entonces, para nosotros es importante ver cómo las compañías han trasladado a los precios esa subida de las materias primas, cómo han defendido sus márgenes. Y lo que sí que hemos visto es que esos precios de la producción se han trasladado más rápido en Estados Unidos que en Europa. En Europa hay mucha compañía que bien no lo ha hecho aún y por tanto puede sufrir en cuota de mercado, o bien no va a poder hacerlo, por lo tanto va a reducir su margen. Eso va a conllevar que las revisiones de beneficios sean bastante más duras. Como el proceso va un poco más deprisa en Estados Unidos, pensamos que es una zona que nos otorga algo más de protección de cara a situar nuestras carteras. Entonces estaríamos sobreponderando el mercado americano al mercado europeo. La luz al final del túnel es la gran pregunta que se hace en inversor. ¿Cuán lejos está o en qué momento vamos a tocar el fondo? Dice Goldman Sachs que hay otros factores que son que tenemos que mirar a la hora de ver que hemos llegado al fin de los descensos. Valoraciones bajas, fin del deterioro en las perspectivas de crecimiento, alcanzar el pico de inflación y tipos y un posicionamiento aún más reducido en los mercados. ¿Cuál es vuestro análisis, Martina? Pues mira, si volvemos a la analogía de los known unknowns, es cierto que tenemos varios elementos donde necesitamos algo más de visibilidad. Conflicto en Ucrania-Rusia, el tema de la inflación y los bancos centrales. También es verdad que después del túnel hay elementos positivos, como es el tema de la innovación, la tecnología o la transición energética.
para ver la luz detrás del túnel necesitamos que algunas de esas nubes se dispersen. Entonces, tenemos que ir esperando esas semanas o meses, ¿no?, que nos esperan por delante hasta que se disipen sobre todo esos tres factores. Desde Janus Henderson lo que estamos mirando muy de cerca es la política monetaria. Y sí es cierto que con la política monetaria consiguen contener la inflación. Víctor, ¿el suelo del mercado? Absolutamente de acuerdo con Goldman Sachs y con cualquiera de esos factores, unido al que ha mencionado Martina, de las incertidumbres geopolíticas que desde luego pueden llevar al traste, digamos, cualquier recuperación. Por lo tanto, digamos, todo lo que genere más visibilidad en el mercado va a ser bien recogido por los mercados, ya sea porque ya sepamos que hay un suelo en las valoraciones, en las caídas de los beneficios, que aún no lo sabremos hasta que nos digan las empresas cómo ven el año que viene. Ya, digamos, el 2022 ya está prácticamente descontado, es como ven el año 2023. Si vemos un poco las encuestas de confianza empresarial, cada vez son peores. Por lo tanto, no podemos esperar que a la hora de publicar resultados nos den buenas noticias. Entonces, todo ese, digamos, juego de publicación de estimaciones y resultados va a ser muy importante en los próximos meses y, desde luego, pues coincido. O sea, que los datos macroeconómicos empiecen a darnos un respiro, sobre todo en la aceleración de los precios. Y eso permita que el discurso de los bancos centrales cambie, los flujos retornen de nuevo a los activos de algo más de riesgo y volvamos otra vez a la normalidad. ¿Es todo tipos o la M2, es decir, la masa monetaria y la retirada de estímulos, también conforman un papel fundamental en esa decisión final? Va todo en el mismo paquete. Al final lo que nos llevó en los últimos 5 años a toda esta expansión y a en todos los mercados ha sido pues tanto unos tipos muy bajos como una serie de estímulos y ayudas, compra de títulos. Bueno, hay distintas herramientas que se han utilizado. En Europa, por ejemplo, pues sí, están subiendo tipos, el Banco Central Europeo, pero al mismo tiempo están metiendo o siguen insuflando, digamos, cierto soporte monetario a través de la compra de activos. Por lo tanto, bueno, pueden ser políticas imaginativas, no muy ortodoxas, pero que pueden ayudar sobre todo a esas imbalance, iba a decir, estas, digamos, descompensaciones que existen en Europa, como pueden ser los países periféricos frente a los países más centrales. El Banco Central Europeo trata de utilizar este tipo de herramientas para compensar pues, esos diferenciales, esas primas de riesgo que tienen algunos países. Cuando jugar con ellos yo creo que va a ser la clave, pero desde luego la tendencia de los tipos de interés hoy en día es el conductor fundamental de los mercados financieros y mientras eso no se dé la vuelta, me temo que vamos a seguir con esta volatilidad y esta falta de visibilidad. Xavier, ¿suelo del mercado? Sí, mira, estaríamos bastante de acuerdo con la visión de Goldman Sachs y de hecho la renta variable, el exceso de incertidumbre, pues no le acaba de sentar bien, ¿no? Y añadiría a todo lo que habéis comentado que cuando los datos macro que se vayan a publicar en los próximos trimestres o meses muestren su peor cara, este será el momento definitivo para comprar renta variable. Lo hemos visto ya en el pasado, en el 2008, 2009, y es como nosotros estamos pensando. Pues muchísimas gracias a los tres, Martina, Víctor, Xavier. Gracias por acompañarnos en este Día de la Educación Financiera, que vamos a ver si no es solo un día, sino que cala tanto que se convierte en transversal durante todo el año, que es yo creo que lo que necesita el inversor, que decimos desde el principio, solo aprende a palos y con errores. Gracias a los tres, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Enhorabuena. 9:43.